Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Agradecemos a Dios por permitir este encuentro. Estás en tu espacio, bálsamo para el alma. Venimos trayendo la palabra de Dios con un mensaje de esperanza que pueda sanar nuestras heridas, aquellas heridas que tienen que ver con lo más profundo de nuestro ser. Y estamos convencidos que es la palabra de Dios con una eficacia sorprendente la que hace y restaura aún en estos tiempos, en medio de la desolación y de la crisis aparente que el mundo puede estar pasando. Vamos a invitarte, por favor, que consigas, que estés con la Biblia en la mano, porque va a ser ella la luz que va a inspirar el tema que vamos a tratar a continuación. Antes de iniciar, vamos a contarte una experiencia. La experiencia de vida de una niña de 9 años, quien tuvo que atravesar por una enfermedad que consistía en unas llagas, en unas heridas que tenían una costra muy profunda en su cuerpo, específicamente en las piernas. Estas heridas tenían como característica que daba una comezón, sobre todo en las noches, cuando la pequeña se iba a dormir. Era inevitable que al día siguiente pueda encontrar la cama llena de sangre, al igual que las manos. Esta situación era muy desesperante y abrumaba a la pequeña, cuyos padres tuvieron que buscar de manera inmediata la solución al problema, yendo de un lugar a otro, buscando la medicina química como primera alternativa. No encontraban sanidad y las heridas seguían propagándose en el cuerpo, mucho más en las piernas. Es así como en esta indagación llegaron a consultar a un médico chino que practicaba la herbolaria, y él, entregando unas hierbas amargas, teniendo en cuenta que la raíz de este mal se encontraba en la sangre, intentó hacer la purificación. Esto, sumado a otros aspectos, lograron que la niña tenga mucha mejoría hasta poder aplacar las heridas de su cuerpo. Las heridas se curaron, pero dejaron cicatrices. Esa niña es la persona que ahora está hablando contigo, tu amiga Noemí Isabel Vargas de Lao. Pasé por esta experiencia, queridos, y pude superar la enfermedad, pero las heridas dejaron mi cuerpo marcado, especialmente en las piernas. Cuando era yo pequeña, tenía mucha motivación por usar unos pantaloncillos que habían salido de moda en esa época. Se llamaban los pantalones pescadores, los pantaloncillos que venían hasta la rodilla. Todas las muchachitas los usaban y yo también tenía ese deseo, pero no podía usarlos porque las cicatrices que tenía en mis piernas eran grandes y a mí me avergonzaban mucho. Lloraba y sufría. Y ese era deseo de poder usar estos pantalones, que no llegué a usarlo. Pasó el tiempo y pude superar este problema que había tenido, este trauma que me habían causado las cicatrices. Después pude utilizar mis faldas largas y después los pantaloncillos se me olvidaron de la mente, y así es como estoy hasta acá. Tú me puedes observar y hasta ahora tengo las cicatrices, pero ya las cicatrices no me afectan a mi persona. Pude comprender que más allá de esa cicatriz, el agradecimiento que pude dar a nuestro Dios de haberme curado de la llaga de la enfermedad misma, amerita que la cicatriz pase desapercibida, pese que aún las llevo a cuestas. Mis queridos, esta pequeña historia que les he contado tiene como propósito introducirnos al tema de hoy, que se trata de una enfermedad que tiene que ver con la piel. Pero lo que yo pasé es algo ínfimo, algo sencillo y simple, porque fueron unos meses de sacrificio y de dolor. Esta enfermedad era una enfermedad de muerte. Iniciaba con una pequeña mancha en la piel de color blanca y que podía también convertir los vellos en color blanco, con algunos puntos de piel que todavía no estaba contaminada.
Esta persona en el antiguo Israel, que era el lugar donde se desarrolló esta enfermedad, era llevada ante el sacerdote. Si ésta la reconocía y verificaba las características y declaraba a la persona enferma con esta mancha como un leproso. ¿Cuál era el proceso de la enfermedad? Triste y lamentable. Ir carcomiendo la piel, comiendo todo lo que encontraba a su alrededor, sin dejar vestigio alguno, y en su paso hacer la piel putrefacta de tal manera que despedía un olor nauseabundo que se podía detectar a mucha distancia. La persona que cargaba esta enfermedad estaba totalmente contaminada, aún lo que tocaba. Era un peligro latente. Por eso que se determinaba su aislamiento inmediato. En el profundo dolor que llevaban dentro del corazón, se rasgaban las vestiduras, porque era declarado muerto, pero de a pocos. La desolación era tanta que aún tenía que colgar campanillas para que la gente que pudiera estar alrededor pudiese reconocer que ahí había un leproso, que había que huir. Y él tenía como también una norma gritar: inmundo, inmundo. Se habían aglomerado en un lugar, la ciudad de los leprosos, donde les estaba prohibido salir. Pero uno de ellos tuvo a bien buscar a un hombre que sabía que tenía poder sobre la enfermedad, que tenía poder sobre los vientos, que tenía poder sobre la muerte. Y sabía que ese hombre tenía la cura para la enfermedad. Y no dudó en ir. Y a pesar de la gente que seguía a Jesús, se abrió un espacio. Y claro que sí, porque la gente al reconocerle huyó espantada. Y en esas circunstancias vamos a leer la historia. ¿Qué hizo Jesús con este hombre a cual la sociedad despreciaba? A cual todas las personas querían huir tan solo de poder verlo. Era un espectáculo espeluznante. ¿Cómo actuó nuestro Señor? Vamos a leer la palabra de Dios. San Marcos capítulo 1, 40. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo luego, le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Mi querido, este leproso tuvo la osadía santa de ir al Maestro, en absoluta sumisión, sintiéndose indigno tan solo de que el Maestro le mirara, pero pidió perdón arrodillándose, porque esta enfermedad, considerada el castigo divino, el dedo de Dios, era el terror. Y le dijo: Señor, ¿quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Imagínense el cuadro allí: maestro, sanador y leproso.
La gente que podía observar la escena se quedaba estupefacta y creían que el maestro tenía que huir, tenía que escapar, porque la enfermedad contagiosa estaba ahí. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dice su palabra. Extendió su mano santa, su mano bendita, y tocó al leproso. Aún con las llagas, aún con la enfermedad, aún con la putrefacción viva, pero muerta a la vez. Lo tocó porque dice su palabra que tuvo misericordia. La misericordia del Señor imperó. Y al escuchar la palabra del leproso, si quieres, él dijo, quiero. Y te recibo y te amo así como te encuentras. No necesito que tú te limpies por ti solo. No necesito que tú te fijes en tus méritos o en tus fracasos. Lo único que necesito es que tengas la voluntad de arrodillarte y pedir socorro. Yo estoy ahí y te toco y te ayudo y te limpio. ¿No es maravillosa esta obra? Cuando he vuelto a leer, queridos, esta historia, una vez más amé a mi maestro. Una vez más me enamoré de él y confié que tiene poder absoluto sobre todo reino, sobre todo imperio, sobre toda enfermedad, sobre toda muerte, nuestro amado Jesucristo. Al instante, dice su palabra, el hombre quedó limpio. La bendita palabra de nuestro Salvador, de mi Salvador, de tu Salvador, entró en el hombre, hizo la limpieza profunda. Cada célula, cada molécula, cada tejido, cada nervio se restauró y quedó mucho mejor que antes, mucho más limpio, mucho más hermoso. Qué gran bendición que le tocó a aquel que buscó a Jesucristo. Porque el Señor Jesús jamás rechaza lo que le buscan. Jamás huye de un enfermo. Al contrario, está ahí para tender la mano. Considerando los requerimientos, el Señor dijo, ¿sabes lo que te queda a continuación hacer? Ve al sacerdote y preséntate, que haga la inspección conforme al mandamiento y que luego oficialmente te declare limpio, sano. Milagro. Él lo hizo, claro que lo hizo, pero oído él, después de haber hecho esto, antes que se extienda la noticia que era el Señor Jesucristo quien había hecho la sanidad, porque puede ser que una mano macabra hubiese obrado ahí. ¿Él qué hizo después? Comenzó, dice su palabra, a publicarlo y a divulgar la sanidad, que muchas veces solamente necesitaba que lo vean. Aquel leproso, sus familiares, sus amigos, sus contactos, los testigos que habían estado ahí, ver cómo fue sanado, era la testificación más grande. En los proyectos, en los planes divinos estaba escrito que él no se iba a quedar para siempre leproso. Su vida, su ministerio era de ser un predicador. Y cuando más grande sea tu enfermedad, cuando más grande sea tu prueba, más grande será tu testificación. Alabado sea el nombre de nuestro bendito Señor. Las cicatrices, querido, que te quedan,
Son cicatrices de guerra que están destinados a prepararte para que tú seas instrumento santo y bendito en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres unirte a las filas? ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Aún hay gracia. Aún hay gracia de amar a este precioso hombre que no tuvo temor de recibir al enfermo. Quiera Dios en su infinita misericordia que nosotros sigamos sus pasos. Acuérdate siempre de dónde te sacó el Señor. Siempre va a haber alguien que necesita de ti. Y cada vez que tengas la bendición de ver a un hombre andando, aún en su lecho, reconoce como la esperanza que todavía hay en este mundo. Reconoce al ser humano, a tu prójimo, como un milagro. No huyas, no tengas temor, jamás vayas a mirarlo como un posible elemento de contagio. No, porque eso no fue la enseñanza del Maestro. El Maestro que una vez abrazó y recibió a un endemoniado y que lo convirtió en predicador también. ¿Y a cuántos más rescató y salvó? Y ese sea nuestro ministerio. Alabado sea su nombre. Esta semana sea una semana de bendición. Confía plenamente en Dios. Todavía hay mucho que hacer en esta tierra. Y el Señor te va a preparar. Te va a preparar para que tú también vayas a testificar y cuentes lo que hizo en tu vida. Recuerda, mientras más dura sea la prueba, el Señor te va a dar las armas. Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. No te olvides, Dios esté contigo, con tu familia, con tus familiares, con todos aquellos que tengas contacto y puedas impartir la bendición que Él ha puesto en ti. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en estos momentos quiero recomendarte por cada una de las personas que están escuchando, Señor, tu palabra. Bendícelas en gran manera. Señor, esté con ellos. Permite, Señor, que entreguemos nuestras vidas en tus manos y tengamos una dependencia absoluta de tus méritos y del trabajo de intercesión que estás haciendo en los cielos. Ayúdanos a velar y orar en todo tiempo, porque tu venida está cercana. Permite, Señor, que podamos ayudar a otros, que podamos también llevar almas a tus pies. Prepara a cada siervo que oye este mensaje, instrúyelo, capacítalo. Señor, gracias por tu amor, gracias por habernos escogido, por habernos mirado con amor y habernos acariciado aún leprosos. En tu nombre oramos y en tu nombre confiamos, entregamos nuestra vida y si hay que, Señor, partir por amor a ti, así lo haremos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.